Buenas, buenas, bienvenidos y bienvenidas a Cable a Tierra, una nueva entrevista, un nuevo mano a mano, en este caso con muchísimo entusiasmo. Voy a presentarles a Eugenia Poleselo, es licenciada en Ciencias Ambientales, es comunicadora, es docente, es tallerista de temáticas ambientales y ecofeminismo en Feminacida y docente en Academia La Cumbre, entre otras cosas. La bio extendida la pueden leer abajo, como bien saben. Bienvenida, Eugenia, ¿cómo Hola, estás? bien, muy bien, muchas gracias. Estoy contento de hablar contigo Ok. para dar a conocer un poquito cómo fue este acercamiento a toda la oyentada. Primero apareció como un interés en el medio Feminacida. La verdad Sí, que es un medio que desde hace algunos años que está teniendo como un empuje gigante, tal está cual. creciendo a pasos agigantados. Y lo cierto es que hay muchísimas miradas, ideas y pensamientos puestos sobre ese medio, sobre su existencia Claro. y sobre quienes trabajan ahí. Sí, Ese es uno de tus tantos lugares exacto. de trabajo. Un poco para conocerte, más allá de cómo yo te presenté, una pregunta que quería hacerte es, ¿por qué género, por qué ambiente? Digamos, vos como laburante, como periodista, digamos, en el ejercicio, como comunicadora. ¿Por qué ese tema? Tal cual. La verdad es que cuando hablamos de... O sea, yo vengo en realidad más del lado del estudio del ambiente, ¿no? Como que yo creo que llegué a la fusión distinto a cómo llegó el resto de la gente, que quizás empezó desde los feminismos hasta llegar a, bueno, dentro de los feminismos pensemos cómo inscribir la agenda ambiental. Yo como que llegué un poco al revés. Eh, y particularmente porque me daba cuenta que cuando uno va profundizando en cómo se distribuyen los recursos naturales, los usos de los recursos naturales y las ganancias de los recursos naturales, siguen como las mismas tendencias, los mismos patrones que las relaciones sociales, ¿no? Entonces, si podemos entender relaciones sociales desiguales según el poder adquisitivo, según la etnia de las personas, según digamos, dónde están viviendo, también podemos pensarlo en términos de género, ¿no? Como podemos agregar esa variable también a cómo se distribuyen los recursos naturales, los beneficios y las consecuencias. Particularmente eso, y sobre todo porque estaba viendo que eran luchas muy paralelas, ¿no? Como que hubo un auge reciente, como esta última ola, estos últimos años fueron bastante análogos en que quizás algunos representantes iban también trayendo temáticas de ambas agendas constantemente. Pero sobre todo creo que el ambientalismo mirando mucho a lo que hace el feminismo o los movimientos feministas, no necesariamente como para copiar todo, pero bueno, viendo cómo un movimiento que independientemente de las banderas partidarias se posiciona, logra concretamente leyes o cambiar los discursos, cambiar la manera en que nos vinculamos y cómo percibimos nuestras actividades diarias y las personas, etc. Sí, Creo que el ambientalismo busca también como, ok, es un poco lo que queremos, no sé si imitar, pero bueno, ese tipo de transformación. el feminismo tuvo ese impacto también Sí, de volver nacional una discusión, como de exacto. llegar a todo el territorio o casi todo el territorio. Vos sabés que me gusta lo que decís, porque una de las preguntas que tenía pensadas, porque de verdad que me la hago hace algunos años, es cómo ve el feminismo esa mirada del ambientalismo. Digamos, tampoco es que me parece que es tan lineal como el feminismo, el ambientalismo Exacto. y dos cosas escindidas y Sí, separadas, ni a patadas ninja, claro. pero sí desde referentes ambientales o militantes, activistas, todo el tiempo están usando de espejo o de Tal pared, cual. de frontón, el feminismo. Creo puntualmente a partir de Sí, la cuarta ola, principalmente, y en general a los y las ambientalistas que veo hacer ese trabajo reflexivo son a los más jóvenes. claro. Eh, Vos, siendo feminista, ambientalista, trabajando en un medio feminista, ¿cómo ves ese camino del ambientalismo tomando un poco la historia del feminismo? Súper enriquecedora en realidad, porque creo que hizo tanta, como que coló tan profundo a todos los movimientos, a todos los discursos, que de golpe se sentó una base sobre la cual podemos hacer referencia para nutrir nuestro trabajo desde el ambientalismo, ¿no? Hoy día, si vos hablás digamos, de problemáticas ambientales y entender justicia social en ese esquema,
entender ya premisas que nos ponía el feminismo adelante, ¿no? Bueno, no estamos solamente luchando por nosotras, no estamos solamente luchando por un derecho individual, estamos luchando también por quienes menos tienen acceso a esto o los grupos más vulnerables de la población. Bueno, y que eso se popularice. El ambientalismo ya tenía como un campo listo para poder insertar toda la matriz, digamos, de relaciones que tienen otro campo de saber, pero los esquemas, las relaciones de poder, los actores son un poco similares en algunas cosas, ¿no? Creo que lo que particulariza a esta fusión que empieza a haber de los feminismos con el ambientalismo es un poco la contemporaneidad, ¿no? que tienen, y sobre todo porque en esa contemporaneidad hay ya referentes que están generacionalmente con las dos informaciones a la par. Y eso es un avance grandísimo porque realmente en la historia no siempre fueron muy contemporáneos esos auges. Hubieron, obviamente, en los 70 como más paralelismo, pero capaz tenían pulsos bastante separados. Ni hablar después ya en momentos que capaz no tenían ni siquiera correlación geográfica, ¿no? Capaz habían luchas en distintos lugares y también habían otras luchas necesarias, ¿no? que hacer. Pero digo, me parece re interesante cómo hoy día se empezaron a potenciar ambas, también por el contexto mundial de que se empiezan a manifestar muchas más las problemáticas ambientales y que, bueno, eso nos da como un escenario distinto para también plantear el feminismo, particularmente porque el ambientalismo ya lo entiende. Y bueno, en términos generales, cuando empieza a ver este frontón que vos decías de personalidades, me parece también como que es un re lindo ejercicio para reaprender esos referentes, ¿no? Por ejemplo, desde el ambientalismo desde el ambientalismo, por decirte. Uh-huh. Una de las referentes que a mí más me gusta siempre es Rachel Carson, cuando hace 50 años hablaba de los problemas que daba también todos los insecticidas, los pesticidas en su momento, etc. Esa figura, si yo la puedo entender, digamos, desde el ambientalismo, es una cosa, pero cuando la pude entender desde el lado del feminismo, entendí muchísimo más de su lucha, de por qué fue tan difícil y por qué fue tan castigada por lo que estaba diciendo, por un libro que escribió y que fue súper cancelado, diríamos hoy en día, pero la realidad es que estaba lleno de datos concretos. Entonces, ahora entender ya y hacer una relectura de esas historias me parece que nos da mucha más información de la que pensábamos que teníamos, desde el ambientalismo y desde el feminismo. Me encanta lo que estás diciendo, me genera mucha intriga. ¿Qué pensás sobre si hay discusiones ambientales vigentes que no estén todavía transversalizadas por esa perspectiva de género? Digamos, que vos hoy encuentres en alguna problemática puntual, ya sea desde la transición energética justa, residuos basurales, humedales o la problemática actual que sea, si todavía está faltando en la discusión como insertar perspectiva de género. Sí, muchísimo. Y lo más reciente fue la COP27 de cambio climático. No había paridad de género en el lugar, la cumbre, la reunión más importante sobre cuáles son las políticas que queremos llevar adelante. ¿No había paridad de género en qué? ¿En los funcionarios y representantes nacionales de la sociedad civil? ¿En dónde? En los referentes que se enviaron para poder dar las discusiones. O sea, que no necesariamente eran ministros o presidentes, podían ser jefes de Estado en relación a esa temática, pero se hizo muy conocida la foto, por ejemplo, de quienes estaban tomando decisiones en los plenarios y no había representación, no había paridad, porque obviamente era muy nula y era casi nula. Eso como un ejemplo muy reciente, pero tal cual, en otros ejemplos capaz más pequeños, que igualmente educan, ¿no? Porque si vemos desde a nivel internacional cómo ni siquiera se hace un esfuerzo por intentar la paridad, imagínate lo que nos queda en escalas menores. Y en escalas menores lo que vemos es todavía mucho camino por desandar. Me parece que
sigue estando presente esta idea de... desde el ecofeminismo se plantea mucho el rol de la mujer con el rol del cuidado, ¿no? No de un término negativo hacia su trabajo, sino todo lo contrario, valorizándolo, así como hizo el feminismo a muchísimas tareas de cuidado. Bueno, entenderlo en términos, que son de mucho valor. Pregunta, para comprender lo que decís. Es poner en valor esa idea del cuidado, es también en contraposición de la violencia constante que ejercen las masculinidades, o no necesariamente pensarlo desde esa... No necesariamente desde el lado de las violencias, sino, sería violencias en términos de capital, por ejemplo. Entendiendo que hay muchísimo trabajo, por decirte un ejemplo, mucho trabajo doméstico que no es remunerado, que no es valorado y que se sostienen un montón de actividades económicas a costa de mucho trabajo no pago que sostienen las mujeres en este sistema. Con el ambientalismo va pasando un poco lo mismo, ¿no? Quienes se dedican al ambiente, a cuidar el ambiente, no es una actividad de mucho valor, que no se aprecia, que no se necesita y que en realidad traba nuestras actividades económicas. Creo que sigue faltando hoy en día más amplitud de entender que quienes defienden o quienes se paran para defender el ambiente no son necesariamente las mujeres. Históricamente y por otras cuestiones y por otras variables sí fueron las primeras líneas de batalla, pero siempre empieza si seguimos esa lógica, se empieza a hacer como una división entre que la mujer es la que frena el desarrollo y el hombre es el que busca apostar. Y eso sigue estando. Es tremendo llegar a ese lugar en el que ya estamos acusando a las mujeres de no tener un desarrollo económico. Claro. O sea, los problemas de la economía son de las mujeres. Sí, o sea, que las únicas que paran todo esto, las que cortan toda actividad son las mujeres y que se sigue circunscribiendo, me parece, esas categorías a mujeres por un lado y hombres por el otro, cuando tenemos las cosas también mezcladas, pero sigue aportándole a la mujer en realidad como una carga súper negativa en una problemática que no tiene que ver. Pero cuando, por ejemplo, se buscan entrevistas a ver si podemos hacer esta inversión en una mina, por ejemplo, para poder hacer una extracción de minerales, por decirte un ejemplo, se busca una voz ambientalista mujer y seguramente la voz de la referencia económica de inversión es un hombre. Y entonces eso ya habla también de un sesgo, de dónde estamos poniendo los valores, ¿no? O sea, como si lo económico lo tuviera que autorizar una masculinidad y que no va a generar ningún tipo de daño, lo tendría que decir una mujer. Exacto, y como que la mujer en la realidad es la que está frenando eso porque prioriza los cuidados, ¿no? Que para la sociedad, en términos capitalistas como las sostenemos ahora, no tienen el valor, ¿no? O sea, esa actividad que necesita inscribirse en el circuito económico, el sistema capitalista no le da valor. Lo mismo va a pasar en otras escalas. Entonces, si se están posicionando, por un lado, alguna voz ambientalista representada por una mujer en contra de un proyecto de inversión, van a directamente poner esta persona no quiere que ganemos dinero, que no quiere que... Y no es así, en realidad justamente se tiene que inscribir esa mirada de cuidado y de conservación dentro del sistema económico, que es muy distinto. Pero bueno, sigue faltando esa perspectiva más amplia cuando se pone el foco en ciertas problemáticas ambientales. Ahora, pareciera, por lo que estás contando, pareciera como que esa cualidad que en general es traída más por las feminidades de pensar el impacto de un proyecto de manera más integral, pensando también en lo económico, pero pensando en las comunidades, en el ambiente, pareciera como que eso es más penado. Y estamos en tiempos donde la ciencia hace llamados muy concretos y donde pareciera que en realidad tenemos que rever el modo en el que estamos produciendo, en el que estamos impactando y mismo cómo estamos intentando generar un crecimiento de la economía. Este nuevo auge o reiterativo auge de la discusión feminista con el auge por ahí más novedoso ambiental en este momento, por lo menos en los últimos tiempos, pareciera que puede traer unos condimentos o unas herramientas interesantes para repensar y también que todas esas ideas y esas acciones nuevas de política pública, privada,
tengan un poco más de empatía. Siento como que ambos movimientos ponen sobre la mesa otras cualidades reflexivas, pero por sobre todas las cosas, empatía. Yo quería traer como una especie de imagen a esta conversación. En mi caso, digamos, soy comunicador, pero también formo parte de la dirección general de una ONG. Entonces, sucede que me reúno con funcionarios, no te digo que todos los días ni a patadas ninja, pero con frecuencia tengo diálogos, reuniones, etc. Sí. Qué diferente que es reunirse con una autoridad masculina que con una autoridad femenina. Voy a decirlo de la manera más cuidada posible. Sí. Cuando me reúno con una masculinidad, Sí. falta que me bajen el pantalón y me midan, ¿no? Como algo de Sí. riña de gallos. Sí. Cuando me recibe una autoridad que es una feminidad, recibo otra cosa. Recibo en general, y no por romantizar, sino por, digamos, yendo a lo concreto, a las evidencias concretas, recibo otro trato. No sentir que me están midiendo en términos violentos, sino más intelectuales, tal vez. Y otro tipo de conversación, mucho menos rebuscada y hasta un poco más transparente. Claro. No sé si sentís algo de eso. Sí. Te iba a decir que no solamente en el ambientalismo, ¿no? En un montón de campos profesionales sigue siendo así. Lamentablemente hay todavía muchísima desproporción en cómo se valora el trabajo profesional de una mujer. Y ni hablar cuando eso se lleva al ámbito ambientalista, porque socialmente seguimos teniendo esa mirada de que quien defiende el ambiente es un hippie, bla. Y que es una mirada de lujo, que también eso es algo tan anacrónico y tan falso que también daña mucho a cómo se pueden entender los discursos. Y entendiendo esa base, obviamente cuando uno va desde un lado profesional, activista, para entablar los diálogos que se necesitan, porque la realidad es que así como el feminismo los necesitó, el ambientalismo necesita muchos diálogos. Y es difícil y pone un obstáculo claro sobre la mesa cuando esa voz está representada por una mujer, que no es solamente por poner referentes mujeres o por buscar una paridad de alguna manera. No, es porque proporcionalmente, a lo largo de la historia, las mujeres, y por varios motivos, fueron las que detectaban esos problemas ambientales y las quienes dijeron, bueno, de esto no se pasa, ¿no? Como que lo mismo que mi cuerpo es mío y no se toca, bueno, esas cosas. Encontré una nota tuya que un poco habla sobre este tema, sobre cómo mujeres fueron liderando distintas luchas. Y pienso, no sé, mujeres docentes en Famatina, o pienso las madres en Córdoba, evitando la instalación de la planta de Monsanto. Como que hay ahí medio como un patrón que fuiste siguiendo o encontrando. Total. Bueno, encima esto a nivel Argentina, pero si lo pensamos a nivel global e histórico, tenemos muchos más ejemplos. Está Berta Cáceres también en Honduras, mucho más conocida y mediática, el caso de Erin Brockovich y la película. Esos son casos que también uno va pudiendo seguir como una tendencia de por dónde pasó las cosas, por dónde pasaron las cosas. Vandana Shiva, que en realidad es uno de los referentes más importantes del ecofeminismo, lo plantea también, que ella también aprendió esas miradas de desigualdad en torno al ambiente gracias a un movimiento de mujeres que defendía unos bosques en particular. ¿Por qué? ¿Por qué educa esto? Porque cuando los podemos juntar nos vamos dando cuenta que fueron mujeres mucho más expuestas a violencias y a ser acorraladas para callarlas. Por eso también fueron discursos que tardaron mucho en salir a la luz, tardaron mucho en tener la respectiva como legitimación social, mediática, digamos, darles entidad en sí mismo. Y bueno, costando incluso la vida, ¿no? Berta Cáceres la mataron. Entonces, cuando uno va siguiendo cada una de esas historias, vas viendo también por qué el discurso ambientalista le costó, o no sé si le costó, pero a ver, fue como con más delay, ¿no? Como si el video estuviese en 0,5, como que no podía capaz llegar al alcance que tenía y muchas veces creo que
ahora están dándose más las circunstancias para que, entendiéndonos desde una igualdad de género, ¿no? para los discursos y para poder plantear problemáticas, bueno, ahora sí podemos hablar y sin deslegitimar lo que está diciendo una persona. Pero es muy difícil cuando ya de por sí la mujer no se le da a la entidad ciudadana que necesite. Por ejemplo, estamos hablando de, no sé, hace 50 años. Imagínate, si una mujer no podía votar, menos iba a importar lo que iba a traer. Y acá me gusta hacer una aclaración de que por qué capaz parece que hablo como de que las mujeres son las únicas que guardan o que tienen ese poder de cuidar o de conservar o de proteger. No es simplemente, porque es una crítica que se le hace a veces al ecofeminismo, te diría de las primeras que surgen a veces. Con esta respuesta o esta aclaración que vas a hacer, te pido si es posible incluir lo que entendés o lo que definís como ecofeminismo también. Perfecto. Voy entonces hacia como ese abordaje que nos va a permitir llegar, ¿no? Es muy fácil pensar que cuando hablamos en términos del ecofeminismo, estamos diciendo, bueno, le estamos dando a la mujer como esa circunscripción de valores, de cuidado ambiental, que es justamente lo que queremos salir, ¿no? El feminismo hizo muchísimo trabajo para sacarnos de ese lugar que nos correspondía, supuestamente, como era la cocina, los cuidados de infancias y de grandes, etc. Entonces, ¿por qué de golpe empieza a importar ese saber que tiene la mujer al respecto de cómo cuidar el ambiente? Cómo conservar semillas, cómo pasar información de generación en generación sobre el cuidado de los animales, etc. Porque en realidad, y ahí entra un poco lo que plantea el ecofeminismo en términos concretos, ¿no? Porque no es solo ecologismo o más feminismo. Son dos cosas fusionadas y que lo que permiten es ampliar los horizontes y buscar una transformación mucho más profunda de lo que creemos que son ambos movimientos. El ecofeminismo puntualmente busca entender esas analogías de la imposición que hay sobre los cuerpos de las mujeres, al mismo tiempo que hay una imposición sobre la mirada dominante hacia la madre tierra, ¿no? Entonces, los perjuicios que van teniendo y las violencias desproporcionalmente acumuladas en estos dos lados las va entendiendo a la par, ¿no? Y dispara 1,5 millones de disciplinas por entender. Sobre esto que decís, después me decís si te interrumpí mal. No pasa nada. Pero sobre esto que mencionás, voy al ejemplo más básico. ¿Cómo habita una masculinidad un espacio? Pensemos en una habitación de 4 paredes. ¿Cómo la habita una masculinidad resonando con su voz por las paredes, caminando, abriéndose? ¿Y cómo lo va a habitar una feminidad? Tal cual. Sin esa necesidad de pavo real, o no sé cómo llamarlo. De imponer. Porque, en realidad también ahí empiezan a verse cuáles son los valores que teníamos, porque no es que busquemos circunscribir a las mujeres a los lugares de cuidado lindos, perfectos, sino que entender que, a diferencia de lo que nos viene planteando la sociedad capitalista de hace años, esas tareas de cuidado tienen un valor y tienen que inscribirse dentro de los sistemas económicos que planteamos. Entonces, en vez de decir, nos buscamos circunscribir de vuelta a la cocina, a los cuidados, al espacio y al cuidado en sí de cada una de las personas que habitan un espacio, no, en realidad es decir, esto tiene valor y hay que... Integrar esos cuidados al sistema. Integrar esos cuidados y al integrar esos cuidados, integrar el conocimiento que tienen las mujeres respecto a ese cuidado. Porque es también darle entidad, darle mucha voz a esa información que se ha pasado milenariamente por un montón de mujeres a lo largo de la historia de cómo cuidar en general, ¿no? Voy a ejemplos muy concretos. Sí. Las recetas de la abuela de cómo cuidarte la garganta cuando vas a hacer esta cosa. En términos de ya mujeres rurales, bueno, cómo se pueden reproducir semillas, cómo podemos cuidar el ganado, cómo podemos cuidar la casa en sí misma, porque muchas veces son los hombres los que salen a trabajar por fuera de la chacra, digo.
sobre mujeres rurales. Me hiciste acordar Cumbre de los Pueblos, año 2019 en Chile. Sí. Una productora rural, hortícola, que un poco lo que exponía enfrente del resto de las personas era cómo puede ser que cada vez que llegamos a una ciudad, si no llegamos con las frutas y las verduras cargadas en el hombro, no podemos entrar, ¿no? Como que no podemos entrar y contar lo que sabemos. No podemos mostrar nuestro intelecto, nuestras ideas, nuestras reflexiones. Solo podemos llegar y apoyar las frutas y las verduras sobre la mesa. Si no, casi que pareciera que no podemos entrar. Yo cuando escuché eso fue como... Tal cual. ¿no? Sí, ¿por qué? Porque no se valoriza el conocimiento que traen. Lo único que parece que saben hacer es poner el hombro, cuidar a los chicos y sostener la chacra hasta que venga el que verdaderamente trabaja, que es el hombre que sale, que tiene trabajos golondrina, etc. Esto obviamente es lo que más se nota del ecofeminismo y lo que más se critica, porque por fuera de nuestra mirada cosmopolita, la realidad es que la mayor actividad económica en la que se ven estas desigualdades es en la agricultura, en el trabajo rural. ¿Qué es lo que más se le critica al ecofeminismo? El ecofeminismo lo que lo entiende, digamos, pero lo que se le suele criticar es como, bueno, nos están queriendo volver a poner en el lugar del cuidado, ¿no? Como si no vamos a tomar ese lugar, la mujer tiene que estudiar, salir, ser profesional. Ahora, y bla. a ver si entendí bien. Vos un poco lo que venís transmitiendo en esta nota es en realidad la de integrar esos cuidados a un sistema. Sí. Como que en realidad es mucho más grande que... Total. Y para hacerlo tenemos que valorizar en particular las tareas de cuidado, ¿no? O sea, sin eso no podemos avanzar. Y por eso ahí se empieza a valorar el conocimiento que tienen esas mujeres. Esto me lleva... Casi que pienso que esta discusión, vos debés tenerla, digamos, a diario o seguido, haciendo abordajes sobre estos temas, pero casi que pienso que es una discusión súper de avanzada cuando a veces se dan otras discusiones que a veces uno piensa, bueno, esto nos atrasa 20 años, pero uno ve Gran Hermano y se da cuenta que tal vez estamos 50 años atrás o más. Entonces, una pregunta, y casi que para ir cerrando, por una cuestión de tiempo, es preguntarte si tenemos como un piso conquistado, digamos, ¿cuánto sentís que hay que explicar de base, ¿no? O sea, son dos temas justo. Sí. Insisto, yo lo sigo, para ejemplificar, estoy hablando de dos temas. Yo entiendo que en realidad son una estamos hablando fusión, de una cosa, pero para poder ponerlo más gráfico, ambiente, género, ¿cuánto hay que constantemente volver a explicar o cuánto podemos dar por sentado a esta altura? Nada, hay que seguir hablando, La realidad es esa. Lo que se necesite volver a explicar, el feminismo también nos lo mostró. Cuantas más veces se necesite, se va a tener que repetir. Y sobre eso, que las masculinidades dejemos de esperar a que vengan feminidades a armarnos ese espacio de debate, ¿no? Tal como cual. que eso es algo que también... Y a tomar la única voz, ¿no? Porque ya hay un montón de mujeres hablando de esto y bueno, es momento quizás de compartir el micrófono en ese sentido. Las veces que sea necesario, a uno no se le caen los anillos por estar capaz teniendo que repetir qué es el cambio climático, por qué estamos peleando por una ley de humedales, porque, digamos, las veces que sea necesario, hay que reeducarnos. Y lo que nos enseñó el feminismo fue eso también. Con toda su marea no hubiera sido posible si no se hubiese tomado caso por caso, causa por causa, lucha tras lucha, debate parlamentario que hubiese, para posicionarnos y volver a educarnos. Y como que creo que es un trabajo que hay que seguir como ese modelo. Así que sí, no importa la cantidad de veces que sea necesario. Esa paciencia es tan propia de los dos movimientos sobre los que escribís, me parece. Agradecerte, Eugenia, por este intercambio. La verdad que un placerazo. Agradecer también a todo el equipo de Latin BM, acá de los estudios. ¿Cómo la pasaste? Bien, muy bien. Gracias. Y también gracias por la invitación, también por dar ese lugar, ¿no? Que muchas veces, es como el último de, bueno, si nos entra la agenda de género en este tema, pero es súper necesario como darle fusión. Ni siquiera una cosa aparte, pueden estar juntas. Antes de cerrar, quiero preguntarte así en poquitas palabras, ¿qué representa para vos Feminacida como medio? Bien.
Me gusta la pregunta. Momento chivo. Sí, lo que tiene Feminacida me parece que dio mucha innovación en cómo pensamos el periodismo de género, que no era solamente para hablar de cuándo se sancione la ley del aborto y cubrir las marchas, sino después dar un paso. Empezó obviamente cubriendo un montón de esos temas puntuales y coyunturales, pero después avanzó en abarcar todos los temas como si fuesen un medio, o en realidad para ser un medio, ya con todas las letras de los diversos escenarios, todo lo mismo que se puede cubrir en un medio tradicional, pero también dándole mucho más lugar a las cuestiones más particulares, con una mirada de género realmente desde la base, que se nota desde la elección del equipo, se nota desde el trato a su personal. Y la verdad es que eso fue muy transformador de varios medios de haber estado. En Feminacida se nota muchísimo como ese trabajo desde la base para buscar paridad de género, para buscar inscribir distintos discursos en cada agenda, ¿no? Y darle el correspondiente lugar, no buscar que venga necesariamente tener que recurrir a alguien que supuestamente es más conocido para hablar de este tema, ¿no? Sí, tiene que ser alguien de menor alcance, pero con la voz realmente bien conocedora sobre esa temática, se la entrevista. Así que tanto el cuidado de los profesionales, que en el periodismo no siempre es algo de moneda corriente, lamentablemente, sino también de las personas a quienes se entrevistan. Y ni hablar de que fueron, digamos, creo que lo primero en cubrir violencias, y tienen como una idea muy, muy concreta de cómo tratar violencias, darles el marco que necesitan con sumo respeto, y bueno, a partir de ahí educar también, porque ahora también tiene toda una movida de talleres y propuestas educativas que es un poco a lo que apela. Así que bueno, eso creo que es un medio bastante completo y que seguir. Gracias. No, a vos. Recuerden que también estamos en Spotify, lanzamos hace poquitito nada más todos los episodios, así que pueden escucharnos por esa plataforma. Agradecerles por todo el aguante que vienen haciendo video tras video, y nos estaremos encontrando en una nueva ocasión con más Cable a Tierra.